Creíamos superados muchos conceptos, frases ya doblegadas al ámbito de la vergüenza, pero parece que el debate constante que algunos de nuestros políticos han sacado a la opinión pública nos ha hecho retroceder. De nuevo, un 25N nos vemos obligadas a salir a la calle y a hablar de cifras. Datos que siempre son fríos y en este caso más. 37 mujeres asesinadas a manos de sus parejas en lo que va de año, 1.117 desde 2003, 25 menores huérfanos, muchas víctimas de violencia vicaria, un término que, por cierto, se empieza a conocer. No es violencia doméstica a secas, las cosas hay que llamarlas por su nombre y la realidad es que en nuestro país mueren mujeres por el mero hecho de serlo, por la superioridad de otros sobre nosotras. No hay un ADN maligno en el hombre, claro que no, hay una superioridad que nos mata, que nos hace pequeñas, nos atemoriza, hasta tal punto de cegarnos y de dejarnos inmovilizadas, porque la negación solo implica aceptación. Negar la violencia de género deja solas a muchas personas cuya única salida es una gran red social e institucional que las apoye, las escuche y sobre todo las crea. Triste decir hoy que las denuncias falsas corresponden a un 0,1% del total. Triste recordar que la pandemia hizo descender las denuncias, pero no las consultas. Triste que hoy tengamos que salir y hablar de igualdad sin color político, sin ideología detrás, porque esta violencia sí tiene solución. No es casual, no es fortuita y en nosotros está formar parte de quienes levantan la mano o de quienes la atienden. Bienvenidos a Calle Ancha. Buenas noches, bienvenidos a Calle Ancha. Lazos morados esta semana en muchos municipios. En la capital los hemos visto en fachadas de instituciones públicas y sobre todo minutos de silencio que se han repetido hoy en muchos puntos. Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Reconocimiento hoy para las víctimas primero, momento para hablar de esta lacra desde todas sus vertientes, vínculos económicos, negacionismo, incluso desde las instituciones, denuncias que vuelven a niveles prepandemia y nuevas formas de violencia que llegan desde agresores muy jóvenes. De todo ello hablamos hoy en Calle Ancha y de todo ello se ha hablado hoy en Albacete. No se puede hacer peor daño que mirar para otro lado cuando se dicen estas cosas como que esto, porque ocurre en el seno del hogar, parece que ocurre en el ámbito privado. Los derechos humanos no son del ámbito privado. Está claro que tenemos que seguir peleando por nuestro 50% las mujeres, peleando por conseguir la igualdad, peleando por esa corresponsabilidad, porque la base de erradicar estas violencias machistas precisamente está en conseguir esa igualdad real y efectiva. Porque una sociedad moderna y avanzada como es la nuestra no puede tolerar que se asesine a ni una sola mujer más. Son algunas de las voces de este 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, y Albacete alza la voz. 37 mujeres asesinadas en lo que va de año y 25 menores huérfanos son las frías cifras con las que se conmemora esta efeméride, minuto de silencio que se ha repetido hoy por toda la ciudad, ante la subdelegación de Gobierno y a las puertas del Ayuntamiento de la capital en reconocimiento a las víctimas. El Parlamento Europeo votó a favor de una resolución legislativa para que la violencia de género sea tipificada como eurodelito, equiparándolas al terrorismo. Se abre la puerta, de este modo, a la creación de una batería de medidas para prevenir y proteger a las millones de mujeres que sufren violencia machista en todo el bloque comunitario. Albacete no tolera la violencia machista, preocupa la percepción de los jóvenes acerca de estas manifestaciones violentas. El 20% de los chicos entre 15 y 29 años niega que exista violencia machista, un porcentaje que tan solo 2 años atrás alcanzaba únicamente el 12%. También aumenta entre los chicos de esta edad la opinión de que la violencia es inevitable. Y por ello en algunos colegios hoy se habla de violencia de género. Este tema se puede tratar y es adecuado. Educación, política y responsabilidad social.
claves para un futuro en igualdad, sin violencia. Análisis hoy en Calle Ancha. Bienvenidos. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Y el día que quiere lo va a comprender. Yo no nací solo para complacer. Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no. Bien, pues ahora sí, les presento a quienes nos acompañan esta noche en plató, que tenemos pues una mesa, iba a decir, pero no tenemos mesa presencial, pero es de auténtico lujo. Voy a empezar por mi lado derecho, Nieves Navarro, concejal de Unidas Podemos, portavoz del Grupo Municipal. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Gloria Reales es abogada especialista en temas de violencia de género y además concejala del Partido Popular. Buenas noches también, bienvenida. Buenas noches y muchas gracias. Por aquí Carmen Oliver, abogada también especialista en temas de violencia de género. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Genoveva Armero, que seguro que la conocen, es jefa de la UFAM. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por invitar y encantadísima de compartir una no mesa con este elenco tan fabuloso. Bueno, pues el tema ya saben cuál es. Hablamos de la violencia de género un día 25 de noviembre en el que muchos se visten de morado para visibilizar una lacra de la que somos todos parte. Yo les quiero preguntar, para empezar, porque bueno, la Junta de Comunidades sacaba una campaña con motivo de esta efeméride en la que decía: queremos luchar contra los negacionistas de la violencia de género. Lo pongo sobre la mesa. ¿Creen que todavía existen o que existen a día de hoy cierto negacionismo en torno a la violencia de género? No sé, Nieves, Pues, ¿qué asentías? por desgracia, sí, existe ese negacionismo. Y lo vemos todos los plenos cuando en una decisión plenaria en otro mandato se decidió que guardáramos un minuto de silencio por la violencia machista cada vez que hay, al menos, o sea, cuando hay una persona, una mujer asesinada. Pues en todos los plenos tenemos que aguantar, entre comillas, que haya una concejala negacionista que coloca un cartel y que siempre dice que la violencia no tiene género. Y en este caso tenemos claro que la violencia sí tiene género, que la violencia se ejerce contra las mujeres. Entonces, negacionistas hay, y cada vez, por desgracia, más. Gloria, ¿cómo ven? ¿Lo sienten así? ¿Existe ese negacionismo dentro de, por hacer un traslado con los negacionistas del COVID, ¿no?, que se han puesto así tan de moda? Pues existiría en esta materia. Claro que existe. Desgraciadamente, igual que ha comentado mi compañera Nieves, existe. Y desgraciadamente, además, falta concienciación. Hemos retrocedido en ese tema y eso es muy preocupante porque sobre todo se ha retrocedido en gente muy joven. Estamos hablando que en 2 años, pues de admitir que no existía violencia de género, pues lo admitía un 12%, y ahora estamos hablando de que un 20% de gente joven está diciendo que no existe la violencia de género. Y por supuesto que existe. Hace muchos años que las que estamos aquí hemos luchado contra esta lacra y existe. Que la violencia de género es ejercer violencia contra la mujer por el mero hecho de serla. Y eso desgraciadamente sigue vigente hoy en día y negarlo, desde luego, es una barbaridad. Carmen, igualmente, digo, Sí, después de tanto tiempo trabajando en ello. Coincido con las dos compañeras que nos han precedido y seguramente, bueno, pues coincidiremos todas. Lo que sí que es lamentable y es doloroso es que estamos negando una realidad que implica la vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Por tanto, no tiene sentido, o sí lo tiene, desde un punto de vista de las personas que están haciendo este negacionismo, porque no están pensando en las mujeres, ni en su integridad física, ni en su integridad psicológica, están pensando en otra época de la historia que ya no existe y que lo que ha hecho es vulnerar estos derechos fundamentales. Por tanto, tenemos que reivindicar más que nunca. Esta campaña de la Junta de Comunidades es muy acertada, porque lo que estamos viendo quienes llevamos muchos años ya trabajando es que ha costado mucho esfuerzo lograr muchos derechos, muchas libertades, muchos recursos. Y estamos viendo como en muy poquito tiempo hasta ha desaparecido el pudor de hacer comentarios patriarcales, comentarios machistas y de atentar contra, pues en este caso, contra la vida de las personas. Por tanto, hemos de unirnos y más que nunca en este día 25 de noviembre, pero siempre reivindicar que sí que existe esta violencia, que hay que prevenirla, que hay que sensibilizar para que no se produzca, sobre todo en las personas más jóvenes, pero en todas las edades, y desde luego no callarnos, ¿no? Porque yo siempre me gusta traer a colación a premio Nobel, Elie Wiesel, decía: ante las atrocidades hay que tomar partido porque el silencio estimula al verdugo. Por tanto, tenemos que ser más fuertes las voces que decimos que sí existe y que queremos acabar con ellas que las que la están negando.
Genoveva, negacionismo que yo creo que desde la unidad, desde la OFAM, lo llevan viviendo tantos años que sería difícil negar algo así, ¿verdad? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y secundo todas y cada una de las palabras que se están poniendo de manifiesto esta noche. Y es más, para el Ministerio del Interior, para la Secretaría de Estado de Seguridad, es una realidad, es un hecho, y se están dictando instrucciones anualmente. De hecho, la última que tenemos es la 5/2021, donde se dicta el protocolo 0, que es un protocolo destinado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los primeros intervenientes en el lugar de los hechos, cuando la mujer víctima de violencia de género manifiesta en ese momento su deseo de no interponer denuncia. O sea, que mirar hasta qué punto estamos llegando cuando la mujer dice que no quiere interponer denuncia, en qué manera nos da un decálogo de cómo tienen que actuar esas primeras patrullas de seguridad ciudadana. Ya no estoy hablando de un grupo especializado como es la UFAN, sino esa primera patrulla que llega al lugar de los hechos, qué datos, qué actuación tiene que hacer para que esa mujer que por lo que sea, por cualquier circunstancia tiene miedo a interponer denuncia, pueda llegar ese hecho a conocimiento de la autoridad judicial para dictar las medidas oportunas de protección que considere adecuadas sin que la mujer se sienta perjudicada por esa situación. Yo quería plantear también, bueno, pues está a la orden del día, la pandemia, el COVID, el confinamiento, salieron muchos titulares, disminuían las denuncias, eso no quiere decir que desaparecía la violencia doméstica de género contra la mujer, pero estaba oculta, y ahora, un año aproximadamente después de quitar esas restricciones de movilidad, el ritmo de denuncias sigue siendo tal cual. O por lo menos esos son los datos que tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo por la parte que a mí me toca, es verdad que durante el confinamiento apenas tuvimos denuncias interpuestas in situ, pero sí que se dispararon las llamadas al 016. La violencia de género estaba latente, pero la mujer pues convivía con su agresor. No hay que olvidar que estaban conviviendo, que para salir de la casa tenía que ser por una causa muy, muy justificada. Entonces, el hecho de que sí que llamaran y pidieran asesoramiento a estos números de teléfono, que por cierto son gratuitos, y sí que me gustaría recordar con el 016 que, aunque no deja rastro en la factura de teléfono, que la mujer que llame por teléfono desde su teléfono móvil, pues que tenga la precaución de borrarlo luego del listado de las llamadas, porque sí queda constancia como que se ha llamado al 016, ¿vale? Entonces esas consultas se seguían haciendo. Y es verdad que cuando se levantó este estado de confinamiento, se incrementaron de nuevo las denuncias por violencia de género. Y estamos al ritmo de años anteriores, estadísticamente. En los juzgados, ¿cómo lo viven pospandemia, si se puede decir así? Coincide con la última reflexión con la que ha terminado Genoveva. Sí que se ha apreciado un aumento, un incremento de denuncias de violencia de género. Y bueno, es el orden del día para también hacer una reflexión. Estamos acostumbrados a tratar con mujeres y con víctimas y con agresores de todo tipo social. No hay un estereotipo. Muchas veces podemos correr el riesgo de encasillar este tipo de violencia en un perfil determinado. Por tanto, pues esa reflexión en todos los ámbitos, en todas las clases sociales, en todas las culturas, la violencia de género lleva ese componente de que hay una persona que se siente por encima de otra y que vulnera todos sus derechos fundamentales. Y lo estamos viendo día a día, está incrementándose el número de denuncias y de casos. También vemos cómo a veces es difícil, por lo que también decía Genoveva, que los procedimientos que se inician lleguen hasta el final, ¿no? Porque muchas veces también, pues, por miedo, por las circunstancias, se retiran muchas denuncias. Por ello también es importante alzar la voz en estos días y hacer estas campañas para informar a las mujeres que están siendo víctimas y a sus hijas y a sus hijos que acuden a informarse, que acudan al teléfono 016, que acuden a los centros de la mujer, que acuden a los recursos especializados, que vayan acompañadas desde el principio, porque ello puede hacer, ahí puede marcarse la diferencia entre llegar al final del procedimiento o no. ¿Cómo se siente cuando no se llega al final del proceso y está, pues siempre los abogados crean una relación muy estrecha, ¿no? O conocen de primera mano a lo mejor lo que no se atreve a verbalizar la propia víctima? Pues evidentemente, llevamos muchísimo tiempo trabajando con víctimas de violencia machista, de violencia de género, y el trabajo que hacemos de abogadas es muy importante, pero no te puedes imaginar el trabajo que hacemos como psicólogas, amigas, acompañantes, confidentes, porque efectivamente es que además es necesaria esa relación tan íntima que tenemos que tener con las víctimas porque se desmoralizan, tienen miedo,
tienes que hablar con ellas, tienes que decir estamos contigo, no te preocupes, que estamos a tu lado, que esto va a seguir, que te vas a arrepentir si retiras la denuncia, porque aunque ahora te está pidiendo perdón y te está mandando ramos de flores y tú vuelvas con él, mañana pasado va a ser más fuerte la violencia que va a ejercer contra tu persona y va a ser muchísimo peor. Mantente fuerte, mantente unida a nosotros y no retires la denuncia. Es verdad que cuando tú estás, y Carmen también lo sabe porque ha trabajado con ellas, cuando estás muy pendiente de ellas, porque prácticamente está las 24 horas del día pendiente de ellas, sí, retira menos las denuncias. Es decir, te hablan contigo, sienten miedo y tú las tranquiliza, y muchísimas veces esta labor, más te digo que de amigas, de confidentes que de abogadas, hace que llegue a buen puerto el que la denuncia siga para adelante y que vaya a juicio y que al final pues se condenen las conductas de violencia machista como así debe ser. ¿Qué creéis que falla en el proceso? Porque desde esa primera llamada al 016 hasta cuando se consigue poner una denuncia, cuando entra en un proceso judicial, ¿qué falla en el proceso para que al final no todas las situaciones de violencia de género se consumen en una denuncia formalizada y en una pena para el agresor en este caso? No sé. Bueno, pues yo creo que una de las partes más importantes por lo que fracasa el proceso es el miedo que tienen las víctimas a que... Bueno, son muchos miedos en sí, porque está desde el miedo al agresor y que pueda seguir haciendo lo que está haciendo, como el miedo al ambiente en general, a su entorno, que puede, a veces le genera duda de que lo que están haciendo esté bien, de que denunciar esté bien, de que sus familiares no van a entender por qué ha denunciado a la persona, por qué tal. Tienen tan baja estima que necesitan mucho esa ayuda que ha comentado Gloria. Necesitan que alguien esté al lado suyo porque necesitan a alguien que les reivindique que son necesarias y que son suficientes y que no necesitan a esa otra persona que les está ninguneando, que les está dejando por los suelos para sentirse un ser humano. Entonces, yo creo que ese es uno de los miedos más importantes. Yo pienso también que son mujeres que una vez que han dado este paso muestran una valentía como la que han mostrado a lo largo de todo el tiempo para ser resistentes, ¿no? Y mantenerse ahí. Por tanto, tenemos el compromiso, todos los agentes que estamos alrededor, de coordinarnos, de formarnos, de estar especializados y de saber acompañar en ese proceso a esta mujer que ha dado un paso muy valiente y que le debemos el sistema, pues el ir acompañándola. A veces no falla nada, a veces lo que ocurre es la propia esencia de la violencia de género, y es que estás denunciando a lo mejor a la persona con la que has convivido 20 años, 25, a la que has querido, a la que quieres, con la que te unen vínculos todavía. Bueno, nada más que una mujer que da el paso de denunciar la primera vez, ya se le han abierto unas ventanas y unas puertas, como diría nuestra querida Rosalén, se le han abierto unas puertas que no va a volver, la próxima vez volverá de otra forma, y la próxima vez, si es que llega, volverá de otra forma, hasta que esta mujer va a lograr salir de ese ciclo de la violencia. Pero uno de los aspectos que debemos aprender también es a no juzgar, ¿no? Es a acompañar, a empatizar y sobre todo a coordinarnos, a invertir recursos. Últimamente, bueno, ha habido modificaciones legislativas muy importantes, me imagino que ahora hablaremos, ¿no? Con el Convenio de Estambul, todos los cambios, se va a ampliar el concepto de violencia de género, y es necesario también que vayamos acompañando recursos, ¿no? para poder hacer realidad y efectiva toda esta protección, que las leyes de España, que son muy avanzadas, pues puedan ser eficaces. Yo quería precisamente preguntarles eso. ¿Hace falta ampliar el concepto de violencia de género? Es decir, ¿conocemos todos los tipos de violencia de género que se pueden calificar, tipificar como tal? Mucha gente en casa... Yo leía estos días un dato dentro de una estadística que decía 1 de cada 2 mujeres ha sufrido o va a sufrir algún tipo de violencia de género, pero sin embargo preguntas en la calle y jamás 1 de cada 2 mujeres diría que se siente víctima de violencia de género. ¿Conocemos todos esos tipos? Claro, no sé. Vamos a ver, conocer los tipos, pues las personas que nos dedicamos a la materia, claro. Obviamente, claro que conocemos los tipos de violencia de género que existen. Realmente la que es víctima de violencia de género no es consciente de los diferentes tipos de violencia de género, porque incluso lo que es la violencia psicológica, que está en boca de todas las personas, la mujer es incapaz de reconocer que es una violencia psicológica. ¿Por qué? Porque desde el primer momento la relación que tiene con su pareja, y aquí sí que es verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que expone Carmen,
cuando llega una mujer víctima a interponer una denuncia, dar ese paso, porque no olvidemos que estos delitos se producen en el ámbito más privado, o sea, tenemos muy pocos testigos, porque luego eso nos plantea a nosotros el problema a nivel de comisaría, de elaborar un atestado policial. Cuando viene una mujer a denunciar, casi siempre esos episodios, como digo, o en presencia de sus hijos, en muchos casos menores de edad, y pocos más testigos presenciales, con lo cual si la mujer luego llega al juzgado y no mantiene o no corrobora esa declaración que hacen dependencias policiales, no es que la denuncia, porque muchas veces se confunde una denuncia falsa porque no acaba en una sentencia condenatoria. No, una denuncia, o el hecho de que no acabe en una sentencia condenatoria es porque la mujer en muchas ocasiones se acoge al derecho de no declarar contra quien es su pareja en ese momento, y al Ministerio Fiscal no le estamos dando ningún argumento para que pueda continuar con el ejercicio de la acción penal, con lo cual no queda más remedio que acabar con un auto de sobreseimiento de ese caso. ¿Eso significa que no existe la violencia? No, la violencia posiblemente exista, pero la mujer no tenemos otros cauces. Por eso es muy importante para nosotros intentar elaborar unos atestados donde pues intentemos recabar un informe vecinal de qué tipo de relación tenía esta mujer. Muy importante a la mujer asesorarle que, aunque no denuncie, si ha visitado los centros de atención a la mujer, ahí queda registrado ese expediente de qué momento acude, o si en algún momento, imagínate que esa mujer trabaja y en alguna ocasión algún compañero de trabajo le ha comentado su situación, pequeños detalles que parece que pasan desapercibidos, para nosotros son muy importantes. Y también por lo que decías, que me he cambiado un poco de tema, de tipos de violencia, creo que es muy importante dar charlas, ir a centros escolares, empezar desde muy joven a educar y decir qué tipos de violencia, porque está la violencia física, que es la que todo el mundo conoce, la psicológica, hay una violencia económica, el que te controlen las cuentas, en dónde gastas el dinero, existe una violencia sexual, intentar mantener relaciones sexuales con tu mujer a la fuerza, un no es un no y hay que respetarlo. Está una violencia patrimonial, cuando el hombre pues no ejerce una violencia física sobre la mujer, pero comienza a romper objetos de la vivienda, objetos que tienen un valor sentimental para la mujer, y últimamente, bueno, pues con la nueva modificación de la ley está esta violencia vicaria, que es cuando se utiliza a los menores para causarle daño y sufrimiento a la mujer. Entonces, para ello es necesario, pues eso, creo que educar en estos conceptos, que las chicas desde jóvenes tengan conocimiento, chicas y chicos, de que la violencia no es solamente violencia física y que hay un amplio abanico para que sean capaces de reconocer si vivieran alguna de esas situaciones. Yo, Merche, quería apuntar al hilo de lo que han dicho mis compañeras, y una violencia que es muy nueva y es una violencia que no podemos obviar, y también afecta mucho a la gente joven, y es la que hay en redes sociales. Cuando las parejas pues, suelen intercambiarse fotos íntimas, fotos... pues está muy de moda entre las parejas, y cuando muchas veces se rompe esa pareja o se rompe esa relación, incluso aunque sea una relación de amistad entre chica y chico, pues muchas veces se teme a la denuncia porque siempre hay una amenaza de que pueden subir esa fotografía o que se puede enterar todo el mundo, que se va a hacer viral, y eso es violencia de género, porque eso está afectando a una mujer. Y es una violencia que se está llevando a cabo dentro de lo que son redes sociales, dentro de lo que son otras formas de violencia mucho más sofisticadas, mucho más modernas, pero las que también hay que llegar y que también es importante destacar. Otra cosa que me gustaría dejar clara, y es que, por ejemplo, es muy importante también tener en cuenta que la violencia de género no solamente se produce dentro de lo que es pareja. La violencia machista va más allá de la pareja. Por eso cuando tú decías que mujeres se pueden sentir, pues las mujeres que son acosadas por la calle, aunque no sea de su pareja, sea un desconocido, eso es violencia de género. El que vaya por ahí, vaya un señor detrás de ti diciéndote cosas soeces, o que te persiga a la puerta de tu casa, o que en un momento dado entre la multitud te toque el culo, pues realmente eso es violencia de género. No hace falta que sea en el hogar ni que sea con tu pareja. Y por eso las manifestaciones de violencia son mucho más amplias que las que estamos conociendo hasta ahora, y esas son las que también tenemos que dejar claro porque se están produciendo continuamente. Muchas veces estamos ante titulares, entre comillas, manipulados, me refiero, porque escuchamos hablar de denuncias falsas y no sabemos muy bien a qué se refieren esos porcentajes de denuncias falsas. Está bien saber qué es una denuncia que no termina el proceso, a qué ha sido una denuncia que se ha quedado ahí. Unidas Podemos lleva hablando de esto también mucho tiempo y se les ha intentado criticar esos porcentajes que se acaban de denuncias falsas, que son ridículos, por decirlo de alguna manera. Completamente ridículos. Una denuncia falsa, lo que se tiene que demostrar es que la persona que ha denunciado lo ha hecho con falsedad, que está mintiendo, que está diciendo, y es lo que han comentado ya las compañeras, que
muchas veces las denuncias no llegan hasta el final, pero son por otras causas, son causas que tienen que ver más con el contexto o con el propio proceso, pero no porque esa denuncia sea falsa o porque esa mujer no haya tenido, no se haya ejercido violencia sobre ella. Entonces, bueno, hay una gran diferencia entre las denuncias falsas, que son mínimas, estamos hablando de un 0, no recuerdo, 1, ¿no? ¿Verdad? Un 0,1% de todas las denuncias que hay, eso es irrisorio, eso no es nada, al contrario a la cantidad de denuncias que hay, y que volvamos a decirlo, las denuncias son solo la punta del iceberg, porque muchas de estas violencias, de las violencias contra las mujeres, no se denuncian. Y eso también creo que es importante que lo digamos y que sepan las mujeres que tienen recursos para poder acudir, aunque se sientan solas, aunque no tengan apoyos o crean que no tienen apoyos, que pueden acudir al 016, pero además a los centros de la mujer, y que hay muchos recursos que las van a ayudar y las van a apoyar, obviamente con abogadas tan comprometidas como las que tenemos aquí, y con toda la gente que tenemos ese feeling, ¿no? Esa forma de pensar. Y bueno, lo que quiero transmitir es que no están solas y que las vamos a estar apoyando en cualquier momento y que no se sientan solas. Bueno, importante lo que acabas de decir, la mujer víctima de violencia de género ahora cuando va a dependencias policiales pues le informamos del derecho que tiene a ser asistida en ese momento de interponer la denuncia por una abogada especializada en materia de violencia de género, y que además esa asistencia jurídica es gratuita independientemente de los recursos que disponga la mujer. Entonces es muy importante informarle de esos derechos que tiene, como bien decís, de los centros de la mujer, que no solamente cuentan con letrados, sino que también tienen psicólogos que las tratan, que intentan empoderarlas, porque muchas de ellas no se atreven a dar ese paso de denunciar, y trabajan mucho y muy bien con ellas hasta que se empoderan para hacer frente al proceso, porque es largo, no vamos a decir que es un proceso fácil, y además la experiencia me demuestra que la mujer, desde el mismo momento que llega a interponer la denuncia, lo primero que te pregunta es, ¿pero lo van a detener? Ella quiere saber qué va a pasar después porque en realidad es que lo quiere, es que lo has apuntado muy bien, Carmen, es que denunciar a la persona que te ha acompañado en tu camino, que en muchas ocasiones es el padre de tus hijos, que puedes incluso seguir estando enamorada de esa persona y haber adaptado o haber interiorizado tanto esa forma de trato que para ti es normal, has normalizado esa conducta. Entonces están muy tremendamente confundidas, y ese apoyo psicológico es verdaderamente encomiable. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en todo esto? Me refiero también porque recientemente hemos tenido ese documental acerca de Rocito en Mediaset que saltó a la opinión pública, e incluso se cuestionaba la necesidad de tener que exponer públicamente un caso así. ¿Qué opinan? ¿Estos testimonios de primera mano, sensacionalistas o no, influyen positivamente o negativamente en la realidad de las mujeres que sufren violencia de género? No sé. Yo es que en este caso no estuve muy de acuerdo cómo se trató. O sea, a mí me parece muy bien que una mujer, que se hagan programas de este tipo, y si esta tarde llega a estar presente una mujer que haya sido víctima de violencia de género y quiere exponer su situación, a mí me parece muy bien, porque es una forma, quizá quien mejor sabe explicar la situación que se vive y qué situaciones son las que pasa y la que pasa por su cabeza, y es una víctima. Nosotras lo tratamos desde nuestra perspectiva, que es mucho más fácil, quizá, y más frívola, ¿no? Es decir, o aconsejar, se dan muy bien, voy a utilizar los términos taurinos porque los toros se ven muy bien desde la barrena. Hay que estar ahí para saber lo que se vive, lo que pasa por tu cabeza hasta la hora de denunciar, si tienes hijos, lo que valoras, pero creo que en este caso, como se trató el tema, para mí, sinceramente, es muy criticable. Yo no estoy de acuerdo cómo se trató. Yo creo que tenéis un papel fundamental. Es que para luchar contra la violencia de género debe de haber muchas miradas transversales y diferentes. Y los medios de comunicación tenéis una fuerza tan importante. O sea, llegáis a través de vuestra cámara a tantas casas, a tantos lugares, a tantas personas de distintas edades, de distintos perfiles, que tenéis esa fuerza para poder contribuir y ayudar, pero también, si no se hace bien, tenéis ese poder
de poder contribuir a hacer daño, ¿no? Por tanto, es una gran responsabilidad el cómo se dan los titulares, el cómo se dan las noticias, el cómo se dan las imágenes, el cómo se da la publicidad. De hecho, por ello, desde el Ministerio de Igualdad y está el observatorio también que está atento a la discriminación o la forma en cómo se expone, aunque no haya tanta audiencia. Es cierto que los medios de comunicación os debéis a la audiencia, ¿no? Pero en estos casos donde estamos hablando de los derechos humanos de las personas, pues yo creo que igual que hay un pacto de Estado a nivel nacional y que en ese pacto de Estado estamos toda la sociedad española, pues los medios de comunicación también debéis estar ahí. Normalmente lo hacéis bien y hay excepciones también, igual que en todos los ámbitos donde trabajamos, ¿no? Pero sí que yo creo que es importante reivindicar vuestro papel, porque vais a entrar a esa casa que nos puede estar escuchando esa señora que ahora mismo está sufriendo violencia de género. Y a lo mejor esa señora no va al centro de la mujer de su pueblo porque, pues bueno, piensa que la van a identificar y no quiere, o porque no puede, o porque a veces no tiene ni siquiera esa libertad de salir. Nos parece mentira todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces nos bloqueamos. Por tanto, que vosotros deis una información con rigor, seria, podéis estar contribuyendo a salvar vidas, y a salvar vidas en este caso de evitar muerte, pero también a salvar vidas en el sentido de salir a vivir en libertad. ¿Cómo lo veis por esta parte? Pues estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeras, que me han precedido en el uso de la palabra. Y es verdad que los medios de comunicación tenéis una gran responsabilidad y podéis ser unos grandes aliados en la lucha contra la violencia de género, y la mayoría de los medios de comunicación así lo hacen, pero es verdad que hay otro medio de comunicación que, como decía Carmen, por tener más audiencia, por ser un poco más sensacionalista, pues tratan con mucha frivolidad un tema tan importante y tan serio. Entonces entiendo que la mayoría de los que estáis trabajando en los medios de comunicación lo hacéis muy bien, que podéis llegar a mucha gente, que podéis ayudar muchísimo y sobre todo podéis sensibilizar y concienciar muchísimo a la gente de que la violencia de género existe, que es un problema social y sobre todo que de la violencia de género se sale. Entonces ahí tenéis, ya te digo, un papel muy importante y hay que hacerlo con rigor. Nieves, el papel de los medios de comunicación, a veces positivo, a veces negativo, en el caso de la violencia de género, ¿puede aportar? De la violencia de género yo creo que en la mayor parte, como han comentado las compañeras, es positivo. Sí que es verdad que cuando se pasa de ser algo para darlo a conocer, para que la sociedad tenga un conocimiento de las cosas reales que están pasando, si eso se convierte en un circo mediático, porque a veces ocurre, ahí es cuando hemos dejado de ayudar a la sociedad a meternos más en los negacionismos estos que hablamos, porque al final todo es un espectáculo. Y los espectáculos pues es lo que tienen gente que los aplaude y gente que no los aplaude. Convertir la violencia de género en eso creo que no es lo más positivo. Aún así, como ya comento, la mayoría de los medios de comunicación sí que saben darle el tratamiento adecuado a esta lacra social que tenemos. Aún así, aún nos falta a veces en los titulares, cuando hay una mujer asesinada, que diga eso, que ha habido una mujer asesinada. Parece que no, pero el lenguaje es perverso, por así decirlo. No es decir que una mujer ha muerto o que sí, que se ha muerto una mujer, sino que ha sido asesinada. El lenguaje también dentro de la política, me refiero, o de los representantes de asociaciones, representantes del tejido social, pues que llamen a las cosas como sí, son. Además el lenguaje lo que hace es crear pensamiento, representar lo que está ocurriendo. Cuando tú ya estás nombrando una cosa por lo que no es, al final acaba siendo lo que no es y no lo que es. No sé si me he explicado muy bien. Nosotros, bueno, yo casi siempre salimos a la calle también a preguntar sobre el tema que tenemos encima de la mesa, pues a ver qué opinan los albaceteños. Es un tema muy controvertido y ya de antemano sé que mucha gente ni siquiera quería pararse a opinar o hablar de violencia de género. Yo les he preguntado en la calle, primero, si, igual que aquí en la mesa, que si eran negacionistas y segundo, si hablaban de violencia de género en casa. Esto es lo que nos han dicho. ¿Usted participa en los actos que se suelen convocar el 25 de noviembre? Pues la verdad es que no. No solo participo en eso ni en muchos, pero vamos, me consolido con ellos. Porque estamos hasta aquí, las mujeres y los hombres. Vamos, yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir libremente. ¿Cree que hay negacionismo en esto de la violencia de género? Por supuesto. Pues me imagino que sí, pero que existe está claro. Porque yo también he sido víctima de violencia de género.
Pues es que la sociedad todavía es un poquito machista. Bueno, siempre habrá personas que lo nieguen, pero es algo evidente que todo el mundo conocemos y lo tenemos cada día en las noticias y en los medios de comunicación. Si se habla con naturalidad. En mi caso sí, lo hablo con naturalidad, sí. ¿Queda mucho por hacer? Muchísimo. Concienciar a la gente. ¿Lo hablan ustedes esto en casa? ¿Es un tema que se suele hablar? No, no lo solemos hablar. Bueno, en casa está mi marido, pero claro, también lo hablamos. Alguna vez se pone en broma. Digo, a mí ni en broma, ¿eh? Dice, las mujeres en la cocina están bien, digo, ni en broma. Existe, que está muy tapada, que ahora estamos poniendo un foco muy grande, pero así existe y existió y seguimos tapando. ¿Queda mucho por hacer o hemos conseguido algo? Hemos avanzado. ¿Cree que es un tema más político o social, que se puede combatir también desde uno mismo? Social, y debería empezar en el colegio. Pues yo intento corregir en la medida que puedo, porque a lo que vamos, los críos todavía están muy mediatizados, y aunque en los colegios, en los institutos y tal, siempre intentan evitarlo y abordar los temas, todavía sigue haciendo gracia. El hablar no soluciona nada, lo que soluciona son las normas que hay que poner para que se acabe todo esto. Bueno, pues lo decimos siempre, es un pequeño espectro de la población, pero nos podemos hacer una idea de lo que se habla en la calle. Les preguntaba a los ciudadanos, ¿lo hablan ustedes en casa? ¿Se habla en el colegio? ¿Se habla lo suficiente de violencia de género en las aulas? ¿Qué opinan? La policía, desde luego, llevaba haciendo charlas desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, sí, nosotros tenemos un plan director a nivel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, donde los institutos y colegios pueden recabar la participación de la policía para que vaya a hablar sobre temas, entre ellos el de violencia de género, porque no hay que obviar que hay que educar en estos conceptos, como decíamos, desde pequeños, inculcarles el concepto de violencia de género, pues cuando son más pequeñitos les habla de una manera con ejemplos, intentar pues romper esos estereotipos que hay del color rosa para la chica, las muñecas para la chica, la cocina, como decía la mujer, la señora que se le ha preguntado, y cuando mi marido dice toda la cocina, me ha encantado lo que ha dicho, ¿no? Pues un poco el de desvirtuar esos roles asignados ya al hombre y a la mujer, y sobre todo también lo que se aprecia en los institutos con la transculturización, porque no vamos a obviar que ahora mismo hay una transculturización aquí en Albacete, igual que a nivel de toda la sociedad española, donde conviven pues diferentes ¿cómo te voy a decir yo? Culturas sudamericanas que tienen unos valores culturales totalmente diferentes a los nuestros, de cómo se tratan a la mujer. La mujer en esas culturas tiene asimilado un papel más de sumisa al hombre, y esos chicos pues lo están viviendo en casa, y es la manera en la que tratan también a las chicas con las que empiezan a salir. Y las chicas jóvenes lo que apreciamos es que el concepto este de amor de princesa, es que si no me dice que dónde estoy o qué ropa me he puesto es como que no me quiere. Entonces hay que empezar a educar. Sí, a educar en las aulas, y bueno, que como digo, tenemos un plan director para llegar a los chavales, y es de donde hay que atajar, creo que el problema. Hablábamos de la importancia de hablarlo en casa, en los colegios. Carmen, ¿se habla lo suficiente de violencia de género a día de hoy? Yo creo que se está hablando, pero no se habla lo suficiente, no solamente en los colegios, sino en la sociedad en general. Fuera de micrófonos, cuando íbamos a empezar la tertulia, estaba comentando que mi vida profesional como abogada ha cumplido ya 25 años. Y ha ido siempre muy aparejada a mi vida personal y laboral, a la lucha y a la reivindicación de los derechos y libertades. Y en mi primera etapa trabajé en un servicio de atención a mujeres, íbamos a los centros de enseñanza media, después como concejala y como alcaldesa desde el Centro de la Mujer había proyectos donde con las promotoras de igualdad, ahora se ha recuperado, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Hubo un tiempo, ha habido unos años muy recientes en los que ha desaparecido la información en los centros. Yo viví con asombro como cuando mi hijo estaba cambiando de ciclo en el instituto, se cambió todo un material escolar de educación para la ciudadanía porque había que quitar igualdad de género y nuevas formas de familia,
desaparecieron en esos años de los centros educativos la sensibilización, la formación, las charlas, al menos con la intensidad con la que así se hacían. Aquí en Castilla-La Mancha colaboramos en hacer unas unidades didácticas dirigidas precisamente a los centros educativos. Y yo creo que es fundamental, porque lo que podemos ser contundentes, hemos de tener una fuerza de seguridad, las leyes, pero la violencia tiene su raíz en la desigualdad real y efectiva que hay. Y por tanto lo más difícil de cambiar es la mentalidad. Y debemos de contribuir desde todos los ámbitos, también desde los colegios, pero también desde todos los ámbitos de la sociedad, a que nos demos cuenta de que hemos de luchar para lograr la igualdad real y efectiva, y ahí conseguiremos poner fin a la violencia de género. Por tanto, se está retomando últimamente proyectos aquí en Albacete y en Castilla-La Mancha, pero hace falta que se vea como más normalizado. Y luego también es importante, desde mi punto de vista, que no solo sean, que son muy importantes y muy eficaces, ¿no?, las charlas puntuales que distintos sectores de fuerzas de seguridad, jurídico, psicológico, pero también es importante formar al profesorado para que de forma transversal lo impregnen en su enseñanza diaria, ¿no? Entonces creo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir incidiendo, y todos estos nuevos compromisos que se han asumido con el Pacto de Estado, con el Convenio de Estambul, con todas las políticas europeas, inciden en la importancia de la sensibilización, de la información y de la prevención. Me parece importante lo de hablar de forma transversal, porque muchas veces no se trata de dar lecciones, ¿no?, que eso siempre crea rechazo, y más en los escolares, si hablamos del alumnado. Gloria, ¿se hablan, por ejemplo, en casa? En su casa me imagino que sí, porque es parte del día a día, pero ¿cree que se habla lo suficiente en casa, en los colegios? Pues en las casas creo que se debe hablar muchísimo más. Entiendo que es ahí justo donde se debería empezar a hablar, no de violencia de género, de igualdad, de educar en igualdad a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es la pieza fundamental, porque transmitimos a nuestros hijos, a nuestras hijas, los valores que tenemos. Entonces, en ese sentido, el que transmitamos igualdad, el que transmitamos pues, derechos fundamentales y convivencia pacífica, eso es muy importante. Y después, por supuesto, eso tiene que ir a los colegios, a los institutos, a las universidades, y que se siga educando en igualdad, que se siga teniendo en cuenta que son derechos muy importantes y que además que benefician, que esa educación en igualdad es que no solamente beneficia a las mujeres, es que beneficia a toda la sociedad. Es una cuestión que parece que cuando hablamos de igualdad o cuando hablamos de violencia de género es como unas situaciones que solo nos afectan a las mujeres, pero no, es que afecta a toda la sociedad, es importante para todo el mundo y tenemos que tenerlo en cuenta. Y hay que hablar mucho más de igualdad, de violencia de género y de que todos y todas tengamos que tener las mismas oportunidades siempre. Hemos visto muchas manifestaciones relacionadas pues, con la igualdad, con el Día de la Mujer, en este 25N, y siempre hay mucha participación juvenil, pero luego, sin embargo, recibimos las cifras que también van acompañadas en días tan marcados como el de hoy, y vemos como, por ejemplo, aumentan los agresores menores de edad. Por ejemplo, yo no sé qué estamos haciendo mal en ese sentido, si se corresponde la misma sociedad juvenil que muestra esa intención de cambio con luego algo tan arraigado como la violencia de género en nuestro país, y que sigan siendo los jóvenes parte activa en ella. Bueno, pues yo creo que voy a decir un poco lo que ya han comentado también las compañeras. Creo que nos falta dar el paso para que justamente el tema de igualdad de oportunidades, de que las mujeres y los hombres somos iguales, de que todas las personas somos iguales. Creo que a nivel educativo falta dar el paso de hacer ese tema totalmente transversal, que impregne toda la educación desde el minuto cero, desde el minuto en que nacemos. Yo, por poner un ejemplo, porque es verdad que aquí tenemos pues, una mujer policía, tenemos 2 abogadas. Yo soy educadora infantil, o sea que habéis tocado en mi rama. Claro. Y como educadora infantil, o sea, yo trabajo con niños, he estado trabajando con niños desde los 0, desde los 4 meses que nos los dejan sus mamás y sus papás, y es muy importante que desde el primer momento no se eduque en esos roles de género que supuestamente la sociedad machista nos da desde el momento en que nacemos, o desde el momento que sabemos ya que va a ser un niño o una niña. O sea, en las aulas de los niños más pequeños creo que tenemos que empezar sin hacer división de género a la hora de jugar con muñecas o jugar con coches o la casita o tal. No, ahí ya tenemos que ver que todos los niños y las niñas tienen
inquietudes para jugar con unos juguetes o con otros y no depende de si son niños o son niñas para poder jugar con ellos. Eso es educar desde el primer momento. Y si lo hacemos así, asumimos que mejorará el tema de la igualdad en los jóvenes. Es preocupante que se den unas tasas más altas de violencia de género en la juventud, pero también tiene unas herramientas que antes no se tenían. El control, como ha dicho antes Gloria, el control que se tiene entre los jóvenes con los móviles, con las redes sociales, con saber dónde están las parejas, la necesidad inmediata de contestar. Y si no has contestado, a ver dónde estás, qué estás haciendo, con quién hablas, déjame ver esa conversación que has tenido con esa amiga o ese amigo tuyo. Todos esos temas que permiten un control mayor de la pareja sobre la mujer genera también mucha más violencia, genera más ese control. Yo creo que también cuando hablamos de los jóvenes, estamos aquí, antes hablábamos de la importancia de los medios de comunicación, ¿no? Tenemos que saber cómo se comunican y cómo se relacionan los jóvenes de hoy y qué ven y qué escuchan, qué series están viendo, qué música están escuchando, qué perciben en nuestras viviendas, como decía Gloria, en nuestros hogares, porque a veces sin darnos cuenta, si hacemos, no da tiempo, pero si hacemos un recorrido histórico aquí en España de nuestra legislación no tan lejana, vemos que todavía pues hay un peso muy importante y una mochila que hace que sin darnos cuenta muchas veces estemos como transmitiendo unos roles y unos estereotipos. Por tanto, ¿qué ve el joven en nuestros hogares? ¿Qué ve el joven en nuestros centros educativos? ¿Qué ve esa persona que escucha en las redes, en los medios de comunicación? Por tanto, tenemos esa responsabilidad como sociedad formadora. Yo creo que a las personas jóvenes, a las personas en general, no solo nos educan los centros educativos, valga la redundancia, nos educa la sociedad entera desde que nos levantamos. Por tanto, tenemos esa responsabilidad de qué transmitimos, qué comunicamos, sobre qué frivolizamos. Ahora estos jóvenes que están viendo a un número muy importante de adultos que están negando la violencia, que están frivolizando sobre las desigualdades que son reales y efectivas, que están asumiendo como normalizado algo que ya se estaba antes. Hubo unos años ya que nadie se atrevía a hacer un chiste machista, un comentario, y ahora como que esos micromachismos, como que vuelve como que a estar de moda. Por tanto, tenemos una responsabilidad a todos los niveles, desde el punto de vista político, social, educativo, para lograr que yo desde luego lo tengo claro, desde el feminismo, porque ¿qué implica el feminismo, ¿no? Implica mujeres y hombres, lo decía también Gloria antes, no es un asunto de mujeres y hombres que creamos que todos hemos de tener las mismas oportunidades. Somos todos diferentes, pero hemos de tener las mismas oportunidades. Por tanto, con el lenguaje, con nuestro comportamiento, la sociedad completa, al completo, tiene esa responsabilidad. Y para lograr erradicar la violencia de género, tenemos que, yo insisto, yo lo he dicho antes, cambiar la mentalidad, que nadie se sienta superior a la persona que tiene al lado o con un derecho de controlar todo lo que otra persona, que para mí es esa parte. Estamos hablando de muertes y desde el 2003 son más de 1.100 mujeres asesinadas y más de 300 menores asesinados. Es que da escalofrío, pero lo que hay debajo de esas cifras, siendo una menos intensa esa noticia, porque la muerte y el asesinato de una persona, son miles de mujeres y de niños y niñas que están sufriendo un verdadero calvario, de las cosas que pueda parecer más insignificante. Por tanto, yo también me ha gustado, Genoveva antes hacía referencia a una de las personas que habéis entrevistado, que decía, yo no paso una, ¿no? Pues yo tampoco, yo soy quien me conoce, soy tranquila de carácter, de expresión, pero no paso una, porque en ese uno, por muy pequeño que sea, rompemos el eslabón de conseguir la igualdad. Pues yo, para ir finalizando, también quería mencionar, hay quien piensa que la solución, bueno, preguntaba yo también, ¿esto es social o es político? Está claro que va de la mano, pero no se sabe qué presiona antes, si la sociedad o las leyes en su defecto. Y hay muchas personas que piensan que para solucionar el problema hay que endurecer las penas, hay que hacerlo de este modo. Yo tengo a dos personas adecuadas aquí para hablarnos de estas cosas. Gloria, ¿cree que la solución es esa? ¿Endurecer las penas, ser más duros en base a esta parte? Pues ojalá y fuera así, si fuera por el tema de endurecer las penas,
pues tendríamos mucho camino recorrido, y de hecho se ha recorrido mucho camino. Las leyes han evolucionado muchísimo desde que Carmen y yo, bueno, sobre todo yo que soy mayor que Carmen, empezamos a ejercer. No, vale. Ha habido un cambio legislativo tremendo, porque de pasar a ser pues una cosa que pasaba dentro de los hogares, que todo el mundo miraba para otro lado, porque la violencia, bueno, esto es cosa de pareja, esto es cosa de la familia, que no nos podemos meter, pues ya llegó a ser algo ya social, una lacra social, y las leyes han ido de la mano de esa concienciación. Y bueno, pues de no tener ni siquiera, no teníamos ni orden de protección, pedíamos protección para las víctimas basándonos en el derecho comparado, no sé si te acordarás, porque había una barbaridad. Entonces, pues han evolucionado. Sí que los tipos penales han endurecido, sobre todo pues, cuando es una violencia de género, una violencia machista, y sin embargo eso no ha solucionado el problema, porque las leyes lo único que pueden hacer es castigar a la persona que comete un delito, y Genoveva lo sabe, pero no pueden solucionar una mentalidad o una mentalización, una concienciación, no. Para eso hace falta otras herramientas. Las jurídicas son muy necesarias porque tienen que estar, porque tienen que castigar, porque el derecho, por el derecho penal está para eso. Es decir, si has cometido un delito, pues ahí está el castigo por este delito, ahí está la pena. Pero no puede ni concienciar, ni cambiar la mentalidad, ni cambiar a la sociedad. Con lo cual, la pregunta es que no, que el hecho de que se endurezca la ley no va a solucionar el problema, eso está clarísimo. Yo también siento que hay debates que estaban como más que superados, y que ahora lo hablamos con ciertos entornos, y parece como que tenemos que volver a defender ciertas cosas que ya se habló hace mucho tiempo. Así que como sé que nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, muchísimos aspectos, porque cuando hablamos de un tema tan profundo pues tiene mucha reflexión y mucho análisis detrás, les voy a pedir que nos puedan sintetizar un poco cuál es la reflexión personal que hacen de este 25N, que seguro que tiene muchos aspectos superados, muchos aspectos actuales y muchos retos hacia el futuro. Genoveva, como hemos empezado la tertulia con Nieves, pues me voy al otro extremo. Pues nada, yo me lo voy a llevar un poco a mi terreno, ¿vale? Decir que la violencia de género existe, que es una realidad, que hay que prevenirla, hay que evitar que esos episodios de violencia de género se produzcan, que en el caso de que se produzcan, que como digo es una realidad, hay que investigarlos, y que después de esa investigación hay que proteger. Hay que darle a la mujer víctima de violencia de género una esfera, una burbuja de seguridad donde ella se sienta tranquila y que no tenga miedo en que, si tiene un mínimo de posibilidad de que ese episodio se vuelva a producir, pues que tenga un agente protector. Y aquí quiero recurrir, que me he dejado olvidado, a mis policías protectores que están 24 horas dedicadas a estas mujeres, ¿vale? Actualmente tenemos en Albacete 259 mujeres con medidas de protección, y cada una de estas mujeres tiene asignado un policía protector. Dispone de ese teléfono de 24 horas para que en cualquier momento que la mujer se siente amenazada, tiene miedo, puede ponerse en contacto, pues, como digo, para recubrirla de esa burbuja de seguridad, y ella pues sienta la tranquilidad de que está apoyada a nivel policial, y que duda cabe pues que los poderes públicos están haciendo una gran labor. Se está legislando mucho en materia de violencia de género. Las últimas modificaciones de este año, tanto a nivel estatal y, como decía antes, nuestro Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, está sacando instrucciones, ¿vale?, destinadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha de la violencia de género. Creo que estamos en el camino, pero por desgracia la violencia de género sigue existiendo, y no me atrevería a decir que se está reduciendo. Vamos en el camino, pero queda mucho camino por recorrer. Y ante las cifras, que normalmente son muy frías y en este caso más, pues ahí no hay duda. Carmen. Sí, vamos a coincidir, y también en este 25 de noviembre, como en tantos otros, reivindicar que existe y es real la violencia de género, que la violencia de género vulnera los derechos humanos, y así lo reconocen las normas internacionales. Estamos hablando de la dignidad de la persona, de su integridad física, de su integridad psicológica. Para mí los días internacionales, los días significativos, sirven para reivindicar todo lo que queda por hacer y para reconocer lo que hemos hecho. Y en ese sentido yo quiero unir mi voz al de tantas mujeres y tantos hombres que creemos en la igualdad de oportunidades de las personas, para hacer un llamamiento y reivindicar que endurecer las normas es necesario. ¿Por qué? Porque hay que castigar y hay que proteger a la víctima. Pero para erradicar la violencia de género es necesario la responsabilidad de toda la sociedad. Es un conjunto, desde las administraciones públicas al resto de la sociedad,
comprometiéndonos con la igualdad real y efectiva y trabajando desde la educación fundamentalmente para producir un cambio de mentalidad. Ese cambio de mentalidad que haga posible que por fin una realidad que desaparezca la violencia de género. Y también en este día que sirva para, lo he dicho antes también, para reivindicar la fortaleza de tantas mujeres que salen de la violencia de género, que son ejemplo de tantas mujeres, y también para reivindicar a aquellas otras que no han podido salir, para transmitirles, y aprovechando vuestros medios de comunicación, que salgan a informarse, que el hecho de informarse no les va a obligar a una denuncia, simplemente les va a abrir un poquito más esa ventana. Por tanto, el compromiso social para trabajar por la igualdad real y efectiva, y en mi caso reivindico desde el feminismo. Pues compromiso social, protección más que necesaria. Gloria, ¿cuál sería la reflexión de un 25 de noviembre de 2021? Poco puedo añadir a lo que ya han comentado tanto Carmen como Genoveva. Evidentemente me uno a sus palabras, y lo que sí quiero poner el acento en una cosa, un aspecto que me parece muy importante y actualmente preocupante, y es la concienciación. Como estábamos comentando hace un momento, pues cuando yo empecé a ejercer me ofrecieron hacer prácticas en una asociación de mujeres, y yo vivía en un mundo feliz en el que no sabía ni conocía que ocurrían esas situaciones tan desgarradoras que me estaban comentando esas señoras que por edad podían ser mis madres. Y desde entonces yo tomé conciencia de que existía la violencia de género, de que era un problema muy grave y que iba a dedicar mucha parte de mi vida profesional, prácticamente toda, a luchar contra esa violencia de género. Esa concienciación no existía en ese momento. Como he dicho antes, era cosa de dentro de las casas, vamos, eso es cosa de ellos, ahí no te puedes meter, pero afortunadamente, con los congresos estatales de mujeres abogadas, con las políticas que ha habido de igualdad de todos los gobiernos, tanto estatales como regionales como municipales en sus competencias, pues nos despertamos y dijimos, pues sí, si esto es un problema social, se ha salido fuera de las puertas de las casas, es una lacra social, que es lo que es. Entonces, como he comentado al principio de mi intervención, lo que me parece muy preocupante es que hayamos bajado esa concienciación por la que hemos luchado tanto, y que hay un porcentaje, sobre todo en gente joven, que en 2 años haya pasado de negar que existía un 12% la violencia de género a que ahora sea un 20 y tantos %. Entonces, eso me preocupa mucho, y no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia porque los maltratadores no la están bajando, al revés, están arreciando con más fuerza, con mucha más fuerza, y están con toda manifestación de violencia machista, la más triste últimamente, que es la vicaria, es decir, utilizar a los hijos y a las hijas para hacer daño a las madres. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es no bajar la guardia, proteger a las víctimas, estar siempre al lado de las víctimas y sobre todo aislar esas conductas de los maltratadores, pero vamos, aislarlas completamente y reprimirlas contundentemente, y sobre todo siempre tener claro que no se tolera la violencia machista, que no podemos tolerar las conductas machistas. Pues voces críticas, porque los mensajes siempre decimos son importantes, así que vamos dando tips bastante importantes. Nieves, te toca cerrar la mesa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho y lo han expresado ellas muy bien. Creo que es importante todo lo que se está diciendo en esta no mesa. Y nada, solamente decir, por poner una guinda al final del pastel, es decirle a todas las mujeres que están sufriendo en sus propias carnes esta violencia, que no están solas, que pueden salir de su círculo a pedir ayuda, a pedir información, y que vamos a estar siempre apoyándolas. Pues no es ideología, es realidad, así que yo me siento afortunada de la compañía que hemos tenido esta noche, de poder analizar un 25N con tanta profundidad y con tanta profesionalidad, porque decíamos, no puede haber campos más importantes dentro de esa prevención y erradicación como es la educación, como es el sistema jurídico y como es la protección por parte de la Policía Nacional en este caso. Así que muchísimas gracias por sus opiniones, por sus reflexiones y sobre todo por acompañarnos esta noche aquí. Gracias a nuestras tertulianas en este caso y gracias a ustedes por acompañarnos cada jueves. Ya sabe que
tienen la oportunidad de participar en esta tertulia semanal. Tenemos un teléfono WhatsApp donde nos pueden dejar sus notas de audio y además pues bueno, vamos a intentar de darle solución a esos problemas de los que también nos hacen cómplices. Muy buenas noches y nos vemos el jueves que viene. Gracias.